Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje nos encontramos acá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá con el doctor Gustavo Piedradita Forero, el director del Centro de Arbitraje de esta gran área en el corazón de Bogotá. Doctor Gustavo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Excelente, entremos en materia. Me gustaría que, estando en este gran centro que es nuestra casa para los colombianos, que Gustavo nos contara cómo funciona el Centro de Arbitraje y Conciliación en materia de arbitraje comercial internacional, cómo funciona el reglamento, cuáles son los principales puntos a tener en cuenta, qué tienen que hacer las partes, los apoderados, los extranjeros, a la hora de revisar este reglamento acá. Pues lo primero que debo decir es que este es un centro que lleva más de 40 años. Justo este año cumplimos el año 41 en el que estamos prestando un servicio. Ya no puedo decir que es a solo Bogotá y la región y ni siquiera solo a Colombia. Ya estamos en unos estándares internacionales muy altos. Venimos administrando ya desde el año que inició este servicio, que fue el año 2014, que iniciamos nuestro servicio de arbitraje internacional. Ya llevamos aproximadamente 250 casos administrados. Eso habla además del posicionamiento que el centro tiene en la región y en el mundo. Realmente hemos tenido incluso casos donde dos empresas chinas pactan la cláusula de resolución de controversias aquí en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Luego es un centro muy posicionado que tiene además unos estándares de calidad muy altos. Manejamos un reglamento que se caracteriza en primera medida por la flexibilidad que le permite a las partes ir pactando sus propias reglas. Aquí no tenemos un procedimiento completamente formalizado, sino que también lo que le permitimos a las partes que, obviamente, bajo estándares del debido proceso, de procedimientos de igualdad, del procedimiento del principio de contradicción, sin vulnerar esos procedimientos marco, estándares en todo por supuesto, en cualquier procedimiento a nivel mundial, si las partes vayan pactando sus propias reglas. Y teniendo en cuenta además que el centro les va a brindar servicios de secretaría, servicios de asistencia, tecnología de punta y todo lo que vayan requiriendo para el manejo de las audiencias. Maravilloso, Gustavo. ¿Cuánto es la volumetría del manejo de arbitrajes comerciales internacionales después de la ley 1563, en donde ya tenemos un capítulo bien importante en materia de reglamentación legislativa en arbitraje comercial internacional? En arbitraje comercial internacional, como lo decía, después del año 2014, que es cuando la Cámara de Comercio de Bogotá toma la decisión estratégica de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional, pues hemos venido en un crecimiento, en un franquísimo crecimiento. Ya vamos más de, como lo decía hace un momento, más de 250 casos administrados, que se da no únicamente por esa decisión de la Cámara, también por el posicionamiento que tiene el Centro de Arbitraje a nivel mundial y también porque hemos tomado también en ese entonces, desde la Corte Arbitral, que es nuestro órgano de administración estratégica de las decisiones, hemos tomado la decisión además de abrir las listas a los mejores árbitros del mundo. Iniciamos, por supuesto, con un servicio con árbitros colombianos, como es natural, iniciamos por ahí, y obviamente los árbitros colombianos son muy buenos, pero también entendimos que la importancia de exportar el servicio viene también de la mano de abrir nuestras listas a los mejores árbitros internacionales para tener dentro de nuestros listados los árbitros que las partes pueden encontrar en la ICC, que la pueden encontrar en Nueva York, que pueden encontrar en cualquier centro de talla mundial, lo van a encontrar también aquí en Bogotá. Maravilloso. Y en cuanto a la participación de las mujeres en el arbitraje a nivel internacional, en comercial internacional, ¿cómo vamos en esas cifras estadísticas, doctor Gustavo? Ese es un tema muy importante, porque también hemos venido tomando decisiones estratégicas. Creemos firmemente en la paridad, creemos firmemente en la equidad, pero esto no se trata simplemente de inclinar la balanza y ponerla 50-50 porque sí, no. Se trata de seguir contando cada vez más, cada vez que abrimos la revisión de las listas, seguir contando con ingresos de personal, operadoras femeninas, en árbitras, secretarias, conciliadoras, amigables componedoras y en general todo lo que tenemos, todo lo que tiene que ver con el servicio del centro, empezar a abrirlo para que cada vez más ingresen mujeres. No puedo decir que en este momento ya hay una paridad completa 50-50 porque obviamente es un centro que tiene 40 años y se ha venido andando un camino, pero sí hemos visto un franco crecimiento en la entrada de mujeres a las listas. Reitero, esto no simplemente se trata de poner 50-50 porque sí, se trata que en realidad contamos con muchas mujeres que se han venido preparando, que han venido participando de estas
prácticas en las que abrimos convocatorias, pero también preparamos, formamos a las personas para que ingresen. Y yo que, ya con esto terminaría esta pregunta, yo que participo, soy docente en distintas universidades del país en Derecho, pues también me doy cuenta que en las clases, incluso en los programas de pregrado y posgrado, ahora cada vez más son mujeres. La mayoría es mujeres sobre hombres, lo cual indica que en el futuro, seguramente en un par de años, ya la balanza se va a inclinar de una manera ya mucho más equitativa. Excelente. Gustavo, una pregunta. ¿En estas instalaciones fue donde se llevó el caso del galeón de San José de Cartagena del Tesoro Escondido y Cicercha Armada? Sí, correcto. Nosotros, además de administrar casos y fungir como un centro administrador de casos, también aprovechamos el uso de nuestras salas. Estas son unas salas, para quienes las conocen, son unas salas con una tecnología maravillosa, con unas instalaciones maravillosas, además ubicadas en un lugar estratégico de Bogotá, que permite digamos, facilidades de acceso, pero también facilidades de hotelería, restaurantes. Entonces, eso también nos ha permitido destacarnos, ya no solo también como administradores, sino también que distintos centros hayan venido aquí a desarrollar acá sus audiencias. Aquí tuvimos esa audiencia, hemos tenido audiencias de ICC, hemos tenido audiencias del CPA, hemos tenido incluso audiencias del TAS, del Tribunal Arbitral del Deporte, que han venido a desarrollar sus audiencias acá. Reitero, porque además de ser y destacarnos como grandes administradores, también utilizamos las salas que tenemos para que distintos tribunales se puedan adelantar acá. Gustavo Piedrahita, un abogado de la Sabana, profesor docente y además experto en derecho societario, derecho comercial. ¿Cuál es su ruta como Gustavo Piedrahita, su ruta del arbitraje? Para la gente que está comenzando en esta gran especialidad, ¿cuál es la ruta? ¿Qué aconsejaría Gustavo Piedrahita? Yo diría, esto no son procedimientos para abogados mayores. Yo creo que hay que arrancar por ahí. Esto es un procedimiento que cada vez más le da cabida a los jóvenes. Nosotros tenemos, además de nosotros, porque además muchos centros lo tienen y muchas entidades lo tienen, programas de formación donde cada vez más vemos que los jóvenes se empiezan a vincular y empiezan a coger el gusto al arbitraje, a los mecanismos de resolución de conflictos en sí mismos. Entonces yo creo que parte de la ruta es atreverse, parte de la ruta es formarse y parte de la ruta es irse acercando de a poco a los mecanismos de resolución de conflictos, conocerlos, empezar a entenderlos, empezar también a entender que no es un mecanismo alternativo, sino que es un mecanismo en sí mismo. Y así de la mano vamos a ir cursándolos y obviamente participar en los distintos programas de formación. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene muchísimos programas para que los jóvenes empiecen a vincular, hasta una maestría que tenemos de la mano de la Universidad del Rosario, una importante universidad aquí en Colombia, porque sí creemos que esto es algo que tiene que empezar a migrar, ya no ser para los grandes abogados y las grandes figuras que conocemos, sino que esto también vienen jóvenes que vienen impulsando y que vienen ganándose su esfuerzo y su espacio. Muy bien. Gustavo, arbitraje en español. En España, en Iberoamérica se está gestando esta iniciativa de promover el arbitraje en español cuando hay una parte hispanohablante. ¿Qué opina de eso? Pues es que yo creo que claramente el inglés es el idioma que domina seguramente la mayor cantidad de procedimientos, pero así como el inglés, el español es un idioma un idioma que se habla en muchísimos países y por consiguiente pues tenemos que seguirlo promoviendo. Aquí fomentamos mucho el arbitraje en idioma español, pero también entendemos que el mundo habla inglés y que la mayor cantidad de procedimientos a nivel mundial se desarrollan en ese idioma y también estamos preparados para eso. Entonces, el idioma no debería ser una barrera. El idioma no debería convertirse en una barrera para acceder a un mecanismo de resolución de controversias y parte también de nosotros, los que administramos servicios, que tengamos la capacidad de brindarlo y ofrecerlo en los idiomas que así correspondan. Muy bien, bueno, una experiencia de un caso emblemático que Gustavo haya visto manejarse acá en este centro de arbitraje. Pues es que hablar de casos emblemáticos podría dejar de lado muchísimos. Yo lo que creo es que hemos tenido muchos casos muy importantes. Como decía, este servicio de arbitraje internacional nace con los conflictos entre empresas colombianas, pero ya después empezamos a migrar y yo creo que más que hablar de casos por nombre de la empresa, a mí sí me llamó mucho la atención
cuando dos empresas chinas pactaron Bogotá como un foro idóneo de resolución de controversias. Hace un par de meses incluso recibimos el primer caso de mediación internacional radicado en este caso. Es decir, el campo de los mecanismos de resolución de conflictos va a ser muy amplio y este centro seguramente va a seguir posicionándose. Son 250 casos administrados a la fecha y seguramente vamos a seguir creciendo y esa cifra va a seguir impulsándose, porque vemos el futuro además muy claro. Tenemos clarísimo el camino hacia donde queremos llegar, tenemos clarísimo el objetivo y muy seguramente en muy poco tiempo vamos a ser el primer centro en Latinoamérica que administra casos de arbitraje de inversión. Vamos a seguir posicionando, pero además vamos a seguir dándole la vuelta al arbitraje desde los 360 grados. Ya iniciamos y somos muy fuertes en arbitraje nacional o doméstico, estamos cursando un camino muy bueno en arbitraje internacional con distintos otros servicios, como lo comentaba, autoridad nominadora, el arbitraje de inversión, pero también entendemos que el camino va a mirar el campo de la mediación. Entonces creo que eso nos va a seguir posicionándonos como líderes en la región. Hablando de mediación, la última pregunta. Amigable composición versus dispute boards. ¿Cuál es la volumetría de amigables composiciones que tenemos acá en el centro y acá en Colombia? ¿Y qué tan eficiente ha sido ese trámite? ¿Qué tan económico también ha sido ese trámite para las partes? La amigable composición es un servicio maravilloso, es un servicio que ha encontrado un camino desde un nicho técnico, que así además lo hemos entendido y por eso en alguna oportunidad, cuando hablábamos de quiénes iban a incorporarse a la lista de amigables componedores, decidimos que a ese listado tenía que incorporarse la gente técnica, que tenían que llegar los ingenieros, que tenían que llegar los administradores financieros, porque esto no puede convertirse en un procedimiento arbitral chiquito, en un proceso chiquito de arbitraje que entonces las partes van a encontrar dentro del panel de amigables componedores a los mismos árbitros. No, claro. Esto tiene un componente técnico y así además la comunidad lo ha entendido. No en vano aquí recibimos en amigable composición los grandes casos que tienen que ver con conflictos de infraestructura vial, conflictos de construcción de vías, de puentes, de carreteras. Entonces encontramos que ahí hay un nicho importante que hay que seguir explotando y que por supuesto tenemos que seguirnos preparando. Y la volumetría pues es un servicio también en mucho crecimiento, es un servicio que iniciaba casi que hace unos años con 5 casos al año, ya estamos hablando de 35, de 40 casos al año, lo que habla también de que la comunidad lo ha entendido. Muy bien, amigable composición en dispute boards, amigable composición en infraestructura, en APPs, asociación público-privada de origen público o de capital privado. Muy bien, doctor Gustavo, muchas gracias por haberme aceptado esta entrevista. Espero poderlo tener en este espacio con más frecuencia. Un saludo muy grande. Muchas gracias y aquí estaré siempre que me inviten. Muchas gracias.